Springfield es la tercera ciudad más grande del estado de Missouri. Pero lo último por lo que esperarías que fuera conocido este lugar tradicional del Medio Oeste es por un plato con un estilo del lejano oriente: el pollo con anacardos. En Springfield, creo que sobre los años 60, el dueño de un restaurante ideó un tipo de pollo con anacardos en el que le echas salsa al pollo y al arroz. Es fantástico. Es un plato que combina el este con el oeste, típico de la sencilla mezcla de estilos de Springfield. De hecho, era una de las cosas que más les gustaba a Erica Thatcher y a sus hijas, Michelle, de 12 años, y Cindy, de 5. El barrio de Cherokee Street tenía algo para todos, según cuenta el vecino de Springfield, Patrick Sullivan. Es una comunidad de vecinos, con muchas iglesias, buena educación, un bonito sitio para criarse. En un ambiente como este crecían las hijas de Erica. Mientras la pequeña Cindy disfrutaba de los dulces y los dibujos animados, la estudiosa Michelle cogía un libro siempre que podía. A Michelle le gustaba mucho escribir. Escribió varias historias. Pasaba tiempo haciendo eso. Pero Michelle no vivía solo para estudiar. Era la típica chica de secundaria. Le gustaba estar con sus amigas. Tenía amigas en clase y otras en el vecindario. De hecho, su mejor amiga Lisa vivía justo a la vuelta de la esquina, y Michelle hacía este corto trayecto para verla después de clase y los fines de semana. Pero lo que ella no sabía es que ese camino familiar estaba a punto de dar un giro terrible. El sábado 8 de abril de 1995 fue el típico día soleado de Springfield. Faltando solo una semana para Pascua, la fiebre primaveral estaba en plena ebullición, y Michelle estaba buscando algo que hacer. Así que Lisa y ella hicieron planes para pasar el día juntas. Su madre le dio algo de dinero para comer y Michelle se puso su nueva camiseta negra. A su madre no le gustó porque quería que la reservara para ir a clase el lunes. Cuando Michelle salió por la puerta sobre las 11, su madre le dijo que la esperaba de vuelta para la cena. Adiós, cariño. Diviértete. Pero cuando la familia se sentó a la mesa a las 5, la silla de Michelle estaba vacía. Sin señales de ella, una hora más tarde, su madre se empezó a preocupar. No era propio de su hija llegar tan tarde. Su madre estaba intranquila. Empezó a preocuparse de inmediato. A las 6:30 había cundido el pánico, y la madre de Michelle llamó a la de Lisa, que dijo que Michelle se había ido a su hora. Chao. ¿Qué podía haberle pasado a su hija por el camino? Su madre se preguntaba si habría parado en casa de otra amiga. Así que llamó a la lista de amigas de su hija y salió a buscarla en coche. Pero su niña no aparecía por ningún lado. Es horrible cuando un padre no sabe dónde está su hija. Temiendo por la vida de su hija, Erica llamó a la policía. Si alguien podía encontrar a Michelle, era el hombre de la patrulla de carreteras de Missouri. El inspector retirado Mike Rogers era todo un policía entregado. Un hombre que lo había visto todo en sus 30 años en la patrulla de carreteras. Hay dos cosas de su trabajo que les gusta a la mayoría de los agentes. Una es poder ayudar a la gente y la otra es tener la oportunidad de meter al malo en la cárcel. La policía esperaba encontrar a Michelle sana y salva, pero sabían que cuando desaparece un niño no suele haber un final feliz. Para empezar, no podían suponer que hubiese sido raptada. Podría haberse fugado. A los 12 años no es la típica edad a la que se fugan.
Normalmente son un poco mayores, pero incluso si se han escapado de casa, suele ser durante un día. Normalmente vuelven por la noche. Pero cuando llegaron al hogar de los Winter a las 11 de esa noche, Michelle seguía sin aparecer. Su madre insistía en que ella nunca se escaparía. No teníamos ningún indicio por parte de la madre de que hubiera ningún problema familiar entre ella y Michelle, ni con ningún otro miembro de la familia. La madre dijo que había visto a Michelle por última vez con su amiga Lisa en una tienda cercana sobre las 12:30. Pero eso no era mucho. Así que los inspectores volvieron sobre los pasos de Michelle hasta la casa de Lisa. Era importante hablar con la mejor amiga de Michelle y sus padres, porque Michelle salió de allí. Si vas a retomar un rastro, hay que hacerlo en el último punto en el que acaba. Lisa insistía en que, salvo un paseo rápido para comprar chuches, Michelle y ella habían estado en su casa todo el día. Y en cuanto fue hora de irse, Lisa se fue por un lado para devolver unos vídeos y Michelle por el otro para ir a su casa. ¿Pero podría Michelle haberse topado con una mala persona antes de llegar a su puerta? Su mejor amiga dijo que ella desconfiaba de los extraños, que de ninguna manera habría subido a un vehículo con alguien que no conocía. La policía se preguntaba si a Michelle la habría recogido alguien que sí conocía. La madre de Lisa estaba en casa cuando salió Michelle. Sin embargo, su padrastro estaba ausente. Así que los detectives añadieron su nombre a la lista de personas a interrogar. No teníamos ni idea de qué le había pasado. Seguro que alguno de sus vecinos había visto algo. Pero la búsqueda de puerta en puerta no dio resultados. ¿Cómo pudo desaparecer tan silenciosamente, sin que nadie viese nada, y estando cerca de casa? Parecía que se la había tragado la tierra. 24 horas después de que Michelle hubiera desaparecido, los detectives estaban convencidos de que alguien tuvo que haberla raptado. Había algo muy siniestro en juego. Seguro que le había pasado algo malo. Había desaparecido. 3 días después de que desapareciera Michelle Winter, de 12 años, llega la época de Pascua. Pero los vecinos de Springfield, Missouri, desearían estar buscando huevos de Pascua en vez de a una niña perdida. No hay nada peor que tener a un niño perdido o desaparecido y no tener pistas de qué ha pasado. En 1995, Terry Moore, portavoz de la patrulla de carreteras estatal, era el hombre al que acudía la gente cuando había un crimen. Al día siguiente de desaparecer Michelle, tenía a toda la ciudad a la caza. Tenía agentes saliendo a registrar el vecindario. Había literalmente docenas de personas en el condado de Stone buscando entre la maleza, los arbustos y los ríos intentando encontrar a Michelle. Mientras la partida de búsqueda peinaba los arbustos en busca de Michelle, los agentes trabajaban contrarreloj para dar con un sospechoso de su desaparición. Y su primer sospechoso fue Tim Cheney, el padrastro de su amiga, que resulta que no estaba en casa el día que Michelle desapareció. La conocía y puede que tuviese los medios. Aún no sabíamos si había tenido la oportunidad o el motivo. Era una de las cosas que había que averiguar. La policía finalmente se reunió con Tim en su óptica y le preguntaron qué había hecho el sábado que Michelle desapareció. Estaba nervioso cuando le preguntamos, pero colaboró con la policía. Sí, vino por aquí. Tim dijo que había visto a Michelle cuando fue a jugar con su hijastra. Pero se había ido sobre las 4 a pescar, a 30 kilómetros de distancia. Tim afirmaba que cuando llegó a casa esa noche se quedó de piedra al saber que Michelle había desaparecido. En tu cabeza te planteas
tomar decisiones. ¿Esta persona es sospechosa o es un testigo? ¿Qué es lo que sabe? ¿Qué es lo que no sabe? La historia de Tim sonaba razonable, y este padre preocupado no parecía haber hecho daño a Michelle. Así que, sin motivos para seguir hablando, la policía lo dejó a un lado y pasó a su siguiente sospechoso. La madre de Michelle había estado quejándose de que un tal Henry Darwin la estaba poniendo nerviosa. Y no era la única. Darwin era bien conocido en la zona por ser un pervertido, un mirón, alguien que hacía llamadas a las mujeres y que por lo visto sentía algún tipo de satisfacción haciendo eso. La policía se preguntaba si Darwin había visto su oportunidad de coger a Michelle cuando la vio volviendo a casa. Pero antes de que la policía de Missouri pudiese hablar con Darwin, el caso da un giro a peor. La mañana del 14 de abril, 6 días después de la desaparición de Michelle Winter, el oficial Tim Thomas estaba patrullando una zona de Cape Fear a 1 hora a las afueras de Springfield, cuando de repente una insólita imagen llamó la atención de este ávido cazador. Vi una bandada de pavos en el campo, así que salí de la carretera principal y paré en la entrada de una pista sin salida. Cuando entró para mirar más de cerca, no fueron solo las extrañas aves las que llamaron su atención. Había algo peculiar, más lejos del camino. Sobre la colina, a 20 o 30 metros, había un montón de maleza. Y en ese montón pude ver lo que parecían residuos, hasta que me di cuenta de que eran prendas de ropa. Alguien había estado allí, y no precisamente cazando pavos. Era evidente que era un cuerpo femenino. Pude ver piel expuesta y se veía que era humana, no un maniquí o una broma que estuvieran gastando a alguien. La camiseta estaba subida, los pantalones bajados. Al momento pensé, oh, la leche. Thomas sabía que solo podía ser una persona. La niña perdida, cuyo caso había escuchado en la radio de la policía la semana anterior. Me pareció bastante evidente. Creí que era ella. No se puede describir la emoción que te invade cuando pasa eso. Pero Thomas recobró la compostura, se centró en su trabajo e hizo un llamamiento urgente a la brigada de homicidios. Cuando el investigador al mando Mike Rogers llegó al lugar, confirmó los peores temores. En el bolsillo del pantalón había un carné de biblioteca con el nombre de Michelle Winter. Estos veteranos policías juraron que harían pagar a su asesino el mayor de los precios. Siempre que ves a una niña que ha sido asesinada, si no te afecta, es que no tiene sentimientos. El detective Rogers se obligó a peinar el lugar en busca de pistas. Pero quedó claro al instante que los últimos momentos de Michelle habían sido una pesadilla. Por el aspecto de su ropa, era posible que hubiera sufrido una agresión sexual. Antes de que el asesino descargase su ira sobre ella de la manera más horrible. Tenía 4 agujeros en el centro del pecho, del tamaño de un picahielos, posiblemente, o una herramienta similar. Parecía que había muerto así. Sin arma homicida a la vista y con muy poca sangre, el detective Rogers sospechaba que su agresor había hecho el trabajo sucio en otra parte y se había deshecho del cuerpo en el bosque. Un asesino de niños decidido a tapar su rastro. Se te pasa por la cabeza, ¿qué tipo de persona podría hacer esto? Pero lo importante era quién lo había hecho.
Mientras los agentes intentaban responder a esas preguntas, la desgarradora noticia llegaba a la madre y a la hermana de Michelle, poniendo su mundo boca abajo. La familia de Michelle tenía que vivir su vida sin ella. Era una situación triste, de verdad. Los detectives esperaban ayudar a la familia capturando al asesino lo antes posible. Así que volvieron al sospechoso que habían dejado a la espera. El vecino de las llamadas acosadoras, Henry Darwin. La policía se reunió con él en su casa, no lejos de la de Michelle, y no fue exactamente un anfitrión cortés. Estaba alterado por haberlo molestado. Se mostró un tanto hostil con nosotros. Eso por sí solo no significa que tuviera algo que ver, pero tampoco le hacía ningún favor. Si no tienes nada que esconder, ¿por qué no cooperar? Darwin dijo que había oído lo de Michelle en las noticias, pero insistía en que no tenía nada que ver con su muerte. Y aunque los detectives seguían desconfiando, ya que conocían la inclinación de Darwin por la perversión, gemir por teléfono estaba muy lejos de hacer que Michelle exhalara su último aliento. Cuando me enfrenté a Darwin con el hecho de que la gente nos hubiera contado que hacía llamadas obscenas, se puso muy colorado y se quedó en silencio. Estaba claro que lo habíamos pillado. Entonces, la policía descubrió que este acosador había hecho una visita inesperada, solo unos días antes de que Michelle desapareciera. Había ido a su casa y había llamado a la puerta. Sin embargo, la madre de Michelle no quiso abrir. Pero Darwin afirmaba que todo había sido un malentendido y que solo había parado allí para echar una mano. Dijo que no había tenido nada que ver con la muerte de Michelle. Sí admitió haber estado en la casa de la madre de Michelle, pero que había ido a ofrecerse a cortar el césped. Cuando lo presionaron para que dijera dónde había estado el día que Michelle desapareció, Darwin contó a la policía una historia sorprendentemente similar a la de Tim Cheney, el padrastro de la amiga de Michelle. Afirmaba que también había estado pescando, pero en otra laguna, a unos 50 kilómetros de la casa de Michelle, y que había estado allí con un amigo. El amigo confirmó que había estado con él, y encontramos a los dueños de la laguna de la granja, que dijeron, sí, él y su amigo estuvieron allí, pescando, y cuando acabaron, ya era de noche. Él incluso había medido el tejado de la casa. Iba a hacer un trabajo en él. Y sin más, el principal sospechoso de la muerte de Michelle quedaba fuera de la lista. Fue decepcionante porque cuando oí hablar de esta persona, la cosa pintaba bien. Tenía expectativas, tal vez este sea el hombre. Pero así son las cosas. No significa que sea buena persona, pero él no tenía nada que ver. Aunque los detectives habían devuelto este pez al mar, parece que no había escasez de sospechosos. Resulta que el barrio de Michelle estaba lleno de acosadores sexuales. Y la policía estaba dispuesta a pescar a todos y cada uno de ellos. Me quedé un tanto atónito con la cantidad de gente que vivía cerca de la casa de Michelle, que encajaba en esta categoría. La policía comenzó a centrarse en una lista de vecinos lascivos, pero fue un forastero con mala pinta el que llamó su atención. Apareció en su radar cuando una mujer llamó para decir que le preocupaba a un empleado de su marido, un camionero llamado Kyle Lerner. Dijo que Kyle había desaparecido justo después de Michelle y compartió algo más con la policía. Tenía antecedentes penales y había sido condenado por agresión sexual a un niño pequeño. Y peor aún, este posible sospechoso acababa de ver Springfield por su espejo retrovisor. Pero aunque parecía el sospechoso perfecto, este caso estaba a punto de dar un giro inesperado.
Springfield, Missouri, ayudó a dar comienzo a la era del salvaje oeste cuando Wild Bill Hickok ganó aquí un famoso duelo. Pero él no fue el único pistolero de esta ciudad. Poco después de la muerte de Michelle Winter, de 12 años, la oficina del fiscal Patrick Sullivan estaba apuntando a un asesino brutal de niños. Fue un ataque horrendo para un niño. Piensas que tuvo que ser alguien infame. Sullivan había puesto el ojo en un nuevo sospechoso. Un camionero que había estado violando algo más que unas leyes de tráfico. La policía recibió información de que Kyle Larned estaba en la zona de Springfield cuando Michelle desapareció. Puede que este pederasta condenado hubiera vuelto a las andadas y que Michelle hubiera sido su última víctima. Pero antes de que la policía saliese para encontrarlo, el forense obtuvo noticias que podían llevar la investigación por la vía rápida. El médico forense creía que el agresor de Michelle había intentado abusar sexualmente de ella, pero por algún motivo no había acabado el trabajo. El patólogo no pudo confirmar que hubiera ni una herida en los genitales. Pero cuando el asesino de Michelle decidió atacarla, no tuvo piedad. La golpeó en la cabeza con un objeto pesado y la apuñaló 4 veces en el pecho, posiblemente con un picahielos, tal y como la policía había sospechado. Debido a la descomposición del cuerpo, el forense creía que Michelle había muerto el día que desapareció. E hizo un descubrimiento que podía aclarar la identidad de su asesino. Encontraron virutas de metal, trozos diminutos de vidrio y un poco de pintura en la camiseta que llevaba. La cuestión era, ¿de dónde venían? ¿Y a quién implicaban? Los restos podrían venir de la cabina de la camioneta del sospechoso, Kyle Larned. Pero la policía aún no lo había localizado. Así que empezaron a recabar algunos detalles con la mujer de su jefe. Afirmaba que el fin de semana que había desaparecido Michelle, Kyle Larned iba a conducir un camión con su marido, pero Kyle no apareció. Por lo visto, el señor Larned había discutido con su jefe, que también era conductor, y se quedó por Springfield en vez de ir con su jefe. Ella estaba segura de que no se había alejado del vecindario de Michelle. Así que Rogers decidió buscarse a alguien que le ayudara a localizarlo. El inspector Dwayne Isringhausen era el hombre perfecto para el trabajo. Este pilar de la unidad de investigación criminal es un competente policía que lleva capturando maleantes 34 años. La parte más dura es saber el tipo de gente que hay ahí fuera. No creo que la opinión pública sepa lo que son capaces de hacer. Los detectives querían saber exactamente de lo que era capaz el camionero Kyle Larned. Y cuando los investigadores lo llamaron para interrogarlo y lo presionaron en busca de detalles, empezó a contar una historia más rápido que un neumático en una carretera llena de hielo. Afirmaba que tras rechazar el trabajo de transporte, salió a la carretera en su propia camioneta. Y resulta que estuvo conduciendo por todo Springfield. Pero juró que nunca había parado en el barrio de Michelle. Kyle dijo que había salido de casa sobre las 5 el día que Michelle desapareció y que había conducido hasta Kenneth para verse con unos familiares. Después fue a St. Louis a ver a un agente. Condujo de vuelta de St. Louis a Kenneth y después de Kenneth a Springfield. Eso es mucho viaje para un día y no nos convenció con aquella historia. La policía no se creyó la historia de Larned, así que pidieron que registrasen su camioneta. Y cuando lo hicieron, encontraron unos recibos, ninguno de los cuales encajaba con su diario de viaje. Cuando me enfrenté a él, cambió su versión. Vale, cometí un error. La verdad, no fui a St. Louis. Se inventó una tercera historia y después una cuarta. La policía decidió que la única forma de hacer que hablase con franqueza y dijera la verdad sobre si se había cruzado con Michelle era conectarlo al polígrafo.
Le preguntamos a Kyle, ¿mataste tú a Michelle Winter? ¿Te deshiciste de su cuerpo? Al hacer esas preguntas, descubrimos que nos estaba engañando. Bajo presión, Larned finalmente habló. Y lo que había estado ocultando no era sobre Michelle, sino sobre un encuentro secreto diferente. Larned al final admitió que tenía una relación sexual con otro hombre que estaba con la condicional. Y ese hombre no podía relacionarse con Larned porque era un delincuente convicto. Larned tenía debilidad por su amigo y no quería meterlo en problemas. Y por supuesto también intentaba salvar su propio pellejo. Ojalá le hubiera ahorrado tiempo a la policía y hubiera confesado desde el principio. Esta vía de investigación había llegado a un punto muerto sin que la policía estuviera más cerca del asesino de Michelle. Pero la cabeza del fiscal Sullivan no dejaba de bullir mientras intentaba resolver este horrible crimen. La mayoría de fiscales y agentes de las fuerzas de la ley tienen un puñado de casos en su carrera que realmente les afectan. Y para mí, el caso de Michelle Winter era uno de ellos. Por suerte, Sullivan tuvo a sus leales schnauzers Dexter y Dory a su lado durante estos tiempos difíciles. Cuando llevo a los perros a la oficina, me permite relajarme un poco. He conocido a más perros que me gusten que a personas. Tal vez sea por mi profesión. Había pasado una semana desde que habían encontrado muerta a Michelle Winter y sus compañeros de la escuela de secundaria de Jarrett aún no se habían recuperado de su pérdida. Todo el mundo en la ciudad se preguntaba quién sería el próximo. Hay más conciencia y preocupación por tu propia familia. Esa persona aún está ahí fuera. ¿Estoy en peligro? Aunque la policía creía que la muerte de Michelle podía ser un incidente aislado, sabía que la gente no dormiría tranquila hasta que cogieran a su asesino. Siempre que tienes un homicidio de este tipo, la gente te presiona mucho para que resuelvas el caso. Quiere resolverlo por su familia y trabajas cada día hasta que lo logras, si es posible. Y gracias a un chivatazo de una vecina, los agentes tenían un nuevo sospechoso a la vista. Un tipo extraño que vivía a solo 3 manzanas de Michelle, llamado Kramer Lee. Según la vecina, hubo una procesión de chicas menores de edad entrando y saliendo de la casa de este hombre. Y estaba segura de que no estaban vendiendo galletitas de puerta en puerta. Obviamente, como Michelle tenía solo 12 años, hizo que saltasen todas las alarmas. Cuando la policía investigó a fondo, el instinto de la vecina demostró ser acertado. El señor Lee era conocido por dar refugio a menores fugitivas. Les proporcionaba cualquier cosa que quisieran a cambio de ciertos favores sexuales. La policía se preguntaba si tal vez Michelle se había topado con Kramer Lee de camino a casa, tras jugar con su mejor amiga Lisa. Y Lee la había atrapado, pero no había logrado que hiciera lo que quería, así que pagó el precio. Debido a su estilo de vida, a las cosas por las que era conocido, creí que aquel podría ser nuestro hombre. Así que Rogers y su equipo fueron derechos a la casa de Lee, donde encontraron a este Romeo muy nervioso por sus preguntas. Lee no les invitó a entrar, y los detectives solo pudieron suponer qué tenía dentro. Cuando le preguntaron por Michelle Winter, afirmó que el nombre no le sonaba de nada. No. Cuando le preguntamos sobre su paradero el día que desapareció Michelle, el señor Lee dijo que estaba trabajando. Pero los agentes no tardaron mucho en determinar que eso no era cierto. Así que la policía siguió presionando. Y entonces Lee les contó que había estado jugando en el Hotel Elk,
Nos contó que había estado toda la tarde hasta entrada la noche y que no podía estar implicado en la desaparición de Michelle. Pero Lee tenía que haber puesto su cara de póker, porque la policía descubrió que iba de farol otra vez. Pudimos confirmar que había estado allí, pero solo hasta pasada la media tarde, no durante el tiempo en el que Michelle desapareció. Parecía que Lee tenía algo que esconder. Así que la policía registró su casa, esperando destapar sus secretos. Pero tuvieron que rebuscar un poco más de lo que esperaban. Era una pocilga, por decirlo suavemente. Algunas de las habitaciones estaban tan llenas de basura que no podías ni entrar. Había 1 metro o 1,5 metros de basura apilada en la habitación. Era la casa más asquerosa en la que había estado nunca. Mientras se abrían camino lentamente a través de las posesiones de Lee, se toparon con un tesoro de tórridas baratijas. Había pornografía en la casa, revistas, cintas de vídeo. Había pruebas de que habían estado chicas jóvenes allí. Era lo que muchos agentes llaman un albergue para vagabundos. Eso probaba que Lee era un pervertido. ¿Pero era un asesino? Justo cuando los detectives dudaban de ello, hicieron un gran descubrimiento. Un termómetro de carne con una punta del tamaño de un picahielos, justo el tipo de arma que habían usado para matar a Michelle. Y eso no fue lo único que hallaron. También se encontró una sábana que parecía tener manchas de sangre. Nos preocupaba cualquier cosa que pudiera tener el ADN del asesino, posibles pruebas de una agresión sexual, cualquier cosa. Es mejor no jugártela y coger lo que puedas. Con estos hallazgos, la policía arrastró a Lee hasta la comisaría y le preguntaron por su falsa coartada. No nos interesaba sobre lo que estaba mintiendo, a no ser que tuviese relación con Michelle. Si había hecho otra cosa, solo debía decirlo. Obviaríamos eso para poder hacer las preguntas sobre Michelle. Finalmente, este tipo reservado se vino abajo. Insistió en que no había matado a Michelle, pero explicó que tenía miedo de confesar otra fechoría. Las razones por las que Lee estaba mintiendo eran: 1, que había estado implicado en apuestas ilegales esa noche, y 2, que había dado refugio a 2 chicas menores. Una tenía un permiso de fin de semana de un correccional y sabía que se metería en problemas. La policía sospechaba que Lee por fin les estaba diciendo la verdad, pero comprobaron su nueva historia por si acaso. Las 2 chicas con las que había estado confirmaron su coartada. Las chicas confirmaron dónde habían estado y, de hecho, Lee las había llevado por ahí. Les había comprado alcohol, habían cogido una habitación de motel. Solo fue una noche loca y salvaje. Salvo que estas lolitas mintiesen por Lee, la policía estaba segura de que su principal sospechoso no había matado a Michelle. Era frustrante que tuviésemos a aquel pervertido haciendo cosas que no debería hacer. Me gustaría haberlo metido entonces en la cárcel. Pero estábamos trabajando en la muerte de Michelle Winter. Y por muy duro que fuera para los investigadores, se vieron obligados a cerrar este capítulo. Pero nunca dejaron de intentar resolver el misterioso asesinato. En la investigación de un caso importante, los agentes están siempre siguiendo pistas, consultan unos con otros, debaten, hablan continuamente sobre ello. Y en este caso en particular, había un nombre que no aparecía. Y entonces, cuando menos se lo esperaban, una vecina arrojó nueva luz sobre este viejo nombre, lo que hizo que la policía se preguntase si habían tenido al asesino de Michelle ante sus narices todo el tiempo. Era un tipo que tenía la actitud para hacer algo así. Obviamente tenía la oportunidad, tenía los medios, tenía un vehículo. La pregunta era, ¿tenía el motivo?
Casi 4 meses después del asesinato de Michelle Winter, la policía empezó a centrarse en un sospechoso que había estado en su radar todo el tiempo. Tim Chaney, el padrastro de la mejor amiga de Michelle. Una de las vecinas de Chaney tenía noticias que quería compartir con la policía. Localizamos a una mujer que vivía cerca de Chaney, que dijo que le había preguntado si podían utilizar pruebas contra él, porque Michelle había estado en su furgoneta. Los detectives querían saber qué secretos escondía Chaney en su furgoneta y si habían picado el anzuelo con su coartada. Después de todo, dijo que había ido a pescar el día que Michelle desapareció, pero la policía se preguntaba si lo habían pillado mintiendo. Chaney no tenía a otra persona que corroborase su historia, aparte de su mujer, a la que se lo había contado al volver. No tenía un compañero de pesca. Así que buscaron un poco más en profundidad en el pasado de Chaney y encontraron un botín de mala conducta. Recibí sus antecedentes de la policía de Rolla, donde se había criado. Había muchos antecedentes de cuando tenía 17 años. Era un individuo que había agredido a muchas mujeres. Sería lo que un agente buscaría si sospechase de un comportamiento criminal en el pasado. Y con un historial como ese, la policía se preguntaba si se había anotado un crimen más y había matado a Michelle después de que quedase para jugar con su propia hijastra. En ese momento presentí que era el hombre que buscaba, pero necesitábamos pruebas físicas porque no teníamos suficientes pruebas circunstanciales para demostrarlo. Así que el detective Rogers consiguió una orden de registro para la furgoneta de Tim Chaney. Y lo que allí encontraron abrió las puertas del caso de par en par. Algunos artículos recuperados fueron muestras de pintura, raspaduras del interior de la furgoneta, unos trozos de metal, unos pelos y partículas microscópicas de cristal. Partículas sorprendentemente similares a las que el médico había encontrado en la camiseta de Michelle. También había una herramienta para reparar ruedas con una punta similar a la de un picahielos. Justo lo que el forense creía que se había usado para apuñalarla. Las pruebas se enviaron al laboratorio y resultó que el forense tenía toda la razón. Un día recibí una llamada y me dijeron que los artículos que habíamos recogido de la furgoneta de Chaney encajaban con los de la camiseta de Michelle. Estaba contento, muy aliviado. Entonces supe que teníamos a nuestro hombre. Los investigadores creían que las partículas microscópicas de la furgoneta de Chaney habían salido de su óptica y se habían pegado a la camiseta de Michelle cuando la recogió en su furgoneta y la atacó. Obviamente, cualquier agente hubiese querido enfrentarse a él, interrogarlo y obtener su confesión. Pero cuando los detectives quedaron con Chaney en su casa, habían llegado tarde. Ya había llamado a su abogado. Todos tenemos derecho a permanecer en silencio. Y él no tenía por qué hablar con nosotros, pero no significa que no se pueda condenar a alguien igualmente. Aún sin una confesión, la policía tenía suficiente para detener a Tim Chaney. 7 meses después de que ocurriese el crimen, pudimos detener a Tim Chaney por el asesinato de Michelle Winter. Fue esposado en su lugar de trabajo sin ningún incidente y trasladado a la cárcel del condado de Stone, en Galena. A pesar del alivio que sintieron los familiares y amigos de Michelle, esta tragedia cambió para siempre a todos los que tuvieron contacto con este caso. Una niña de 12 años volvía a casa y su vida se acabó. No debería ser así, no para una niña pequeña. Nunca olvidaré este caso. Pienso en él todo el tiempo. El 22 de noviembre de 1996, un año y medio después de la muerte de Michelle, Tim Chaney fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua sin libertad condicional.
El veredicto fue un suceso agridulce. Fue amargo porque Michelle nunca estaría allí para su familia. Su vida se acabó porque un tipo lo decidió. Basándose en las pruebas, los detectives reconstruyeron lo que creen que le pasó a Michelle Winter el 8 de abril de 1995. Cuando Tim Cheney vio a Michelle volviendo a casa desde la suya tras pasar la tarde con su hija, se ofreció a llevarla. Michelle no tenía ni idea de que el padrastro de su mejor amiga estaba a punto de convertirse en su peor enemigo. Se había insinuado sexualmente a mujeres y a niñas toda su vida, y seguramente hizo lo mismo con Michelle. Pero el encuentro sexual con Michelle no salió a su favor, así que Cheney se sintió frustrado. Creo que se le fue de las manos y se dio cuenta enseguida de que iba a delatarlo y de que iba a tener problemas por ser una cría de 12 años. Tenía que hacerla callar, y fue lo que hizo. Cheney la golpeó, dejándola inconsciente. Agarró una herramienta y la apuñaló 4 veces. Después la llevó a un remoto campo en Cape Fear. La sacó de la furgoneta y tiró su cuerpo donde la encontraron. Un monstruo se aprovechó de una niña inocente. Pero hay poca satisfacción para el hombre que ayudó a encerrar al asesino de Michelle. Tim Cheney es un asesino despiadado de una niña pequeña y está donde tiene que estar. No hay ganadores, no hay alegría, solo justicia. Mientras la tranquilidad volvía poco a poco a Springfield, los vecinos se hacían a la idea de que Michelle ya no estaba, pero les quedaba el recuerdo de esta soñadora de pelo oscuro, riendo con sus amigas y escribiendo en su diario. Una escritora en ciernes que estaría contenta al saber que su historia sigue viva. Cuando el teléfono sonó aquella mañana, la oficial Mariana Aguirre ya sabía que no iba a ser una jornada normal. Era temprano, poco antes de que el sol asomara por completo sobre los techos oxidados del barrio El Pedregal. Un barrio donde la vida siempre parecía en pausa, pero la muerte, no. Apareció un cuerpo, en la cantera vieja, dijo la voz por la línea. Corta, seca, como quien no quiere implicarse emocionalmente en lo que está a punto de narrar. Mariana colgó sin responder, cogió su abrigo y subió al coche sin siquiera mirar a su esposo, que aún dormía. No era necesario. Él ya sabía que algo se había roto en el aire. El lugar estaba cercado. La vieja cantera había estado cerrada desde hacía más de 10 años. Nadie iba allí desde que la última explosión desmoronó la galería principal. Nadie, excepto quien había dejado un cadáver perfectamente acomodado en el centro del socavón. Y lo más extraño, no había signos de violencia externa, ni sangre visible, ni heridas, ni evidencias obvias. El cuerpo estaba desnudo, colocado boca arriba, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si alguien hubiese querido exponerlo y no esconderlo, como si esa escena hubiese sido construida con intención, un mensaje, una firma. El forense llegó poco después, un hombre mayor con las manos firmes y los ojos cansados. Lo llamaban Dr. Lemus, y aunque ya estaba retirado, lo convocaban cuando las cosas olían raro. Y aquello, aunque no sangrara, olía a crimen. No es un vagabundo, dijo mientras observaba los pies limpios, las uñas recortadas, los dientes en buen estado. Y no murió aquí. Lemus levantó el párpado derecho del cadáver, revelando una esclerótica amarillenta. Hígado fallando. Pero no es la causa, murmuró. Esto es más profundo. Este cuerpo está contando algo. Hay que aprender a escucharlo. 3 horas después, el cuerpo fue trasladado al laboratorio forense. Pero lo que nadie sabía aún era que ese cadáver iba a comenzar a hablar, no con palabras, con huellas, con patrones,
con pistas microscópicas que, una a una, reconstruirían una historia brutal. Mariana estaba allí, de pie, con los brazos cruzados, mientras Lemus abría el tórax con precisión quirúrgica. Muerte por asfixia, confirmó el médico. Pero no por ahorcamiento, tampoco sofocación manual. Es algo más complejo. Ve esto, dijo, señalando una pequeña fractura en el cartílago tiroides. Y esta rotura en el diafragma, como si el aire hubiese sido exprimido hacia afuera. Mariana frunció el ceño. ¿Tortura? No lo sé, aún no. Pero alguien se tomó su tiempo para esto. Lo siguiente fue aún más desconcertante. En el interior del colon, hallaron algo que no debía estar allí. Pequeñas fibras textiles de un color púrpura intenso. Telas demasiado finas para pertenecer a la ropa del muerto, que por cierto nunca apareció. Y demasiado específicas para ser casualidad. ¿Qué tipo de tela es esta?, preguntó Mariana. Lemus la sostuvo con unas pinzas. Seda. Seda teñida. Y no es barata. Eso, oficial, no es de alguien que duerme en la calle. Los días siguientes se volvieron un torbellino de preguntas sin respuestas. El cadáver no tenía identificación. Las huellas no arrojaban coincidencias. Nadie lo reclamaba. Ningún informe de persona desaparecida encajaba con sus características. Parecía como si el muerto no existiera. Pero entonces, el cadáver, silencioso y frío, dio su primer grito. Todo comenzó con la radiografía de los huesos largos, una prueba rutinaria. Pero lo que el radiólogo encontró bajo el fémur izquierdo heló la sangre de todo el equipo. ¿Eso es un microchip?, preguntó Mariana casi en un susurro. No era un chip médico, ni un dispositivo de rastreo animal. Era algo diferente. Dentro del chip había una microplaca con una inscripción, una serie de números, una coordenada. La policía acudió al lugar indicado por esa coordenada. Un terreno abandonado en las afueras de la ciudad. Entre las malezas, bajo un viejo tambor oxidado, encontraron una caja de metal enterrada. Dentro había una única cosa, un retrato. El rostro del mismo hombre muerto en la cantera, vivo, sonriendo. Y detrás de la foto, con tinta negra y letra pulcra, una frase. Esto no fue un accidente. Si estás leyendo esto, él ya ganó. La noticia se esparció como pólvora. ¿Un cadáver con un chip oculto que conducía a un mensaje preescrito? Un hombre que predijo su propia muerte. Los medios lo llamaron el cadáver profeta. Pero Mariana sabía que no era ninguna profecía. Era una advertencia. Los tatuajes del cadáver eran discretos. Uno apenas visible en la parte interior del muslo derecho. Otro detrás de la oreja izquierda. Pero lo que contenían era aún más críptico. Coordenadas, fechas y una palabra repetida varias veces. Raza. En los archivos de la policía no existía ninguna investigación abierta con ese nombre clave. Pero Lemus recordó algo. Hace años hubo un grupo, una organización que desapareció tan rápido como apareció. Se hacían llamar Raza. Nunca supimos si era un acrónimo o un nombre real, pero estaban vinculados a secuestros silenciosos. No dejaban rastros, solo cadáveres limpios, como este. Mariana volvió a mirar la radiografía del chip. Algo no cuadraba. ¿Y si el cadáver no solo dejó pistas para que lo encontráramos, sino también para decirnos quién lo mató? Lemus no respondió, pero su silencio fue tan denso como un grito. Esa noche, Mariana no pudo dormir. Reprodujo una y otra vez las imágenes del cadáver, del rostro, de los tatuajes, de la caja enterrada, y entonces, en medio de la madrugada, lo vio. La sonrisa en la fotografía. No era una sonrisa cualquiera. Era la misma sonrisa de otro hombre, uno que ella había visto años atrás. Un caso que quedó archivado por falta de pruebas. Un caso en el que el sospechoso desapareció. Volvió al archivo al día siguiente. Buscó entre carpetas polvorientas hasta dar con él. Sebastián Roca, un empresario que había sido investigado por desaparición de personas en 2012.
Nunca se probó nada. Había viajado al extranjero y nunca regresó. Pero en esa carpeta, entre las fotografías de la investigación, había una imagen. Y allí estaba. La misma sonrisa, el mismo ángulo, el mismo rostro. Pero no podía ser. Sebastián Roca medía 1,90 metros. El cadáver apenas llegaba al 1,75. Roca tenía una cicatriz en la frente. El cadáver no. Roca tenía el lóbulo de la oreja izquierdo desgarrado. El cadáver lo tenía intacto. Y sin embargo, los ojos eran los mismos. «No puede ser», dijo Mariana en voz baja, pero su corazón ya lo sabía. No estamos buscando a un asesino cualquiera. Estamos siguiendo a alguien que ya ha estado aquí antes, que ha matado antes, que ha dejado pistas antes, y que esta vez dejó que la víctima hablara por él. La autopsia secundaria reveló algo más. En el esófago, casi imperceptible, encontraron una delgada lámina de metal enrollada. Como un papel oculto, un mensaje. El doctor Lemus tardó 2 horas en abrirlo sin dañarlo. Y al desenrollarlo, leyeron: «Raza no olvida. Raza castiga». Él lo sabía. Yo también. Ya es tarde. Mariana se quedó mirando la lámina metálica durante varios minutos. Ese cadáver no solo había sido dejado como mensaje, había sido preparado, programado para hablar después de muerto, para resolver su propio asesinato, paso a paso. Pero aún faltaba lo más importante: el nombre del asesino, el motivo, el siguiente cadáver. Porque la muerte, en este caso, no había terminado. Solo acababa de comenzar a hablar. No era solo un cuerpo, era un mapa. Una historia comprimida entre piel, huesos y silencio. Un rompecabezas con piezas microscópicas. Un crimen que no quería ser olvidado. Y sobre todo, un mensaje que exigía ser descifrado. Mariana Aguirre observaba el cadáver ya frío, abierto, diseccionado, catalogado, pero aún lleno de secretos. Cada día que pasaba, ese cuerpo hablaba más alto, no con gritos, sino con fragmentos. Y esa vez, los huesos comenzaron a susurrar una historia que nadie quería escuchar. Todo empezó con la reconstrucción forense completa. Lemus había mandado a limpiar cuidadosamente cada uno de los huesos y los había sometido a una prueba de fluorescencia bajo luz UV. Y lo que apareció bajo esa luz fue desconcertante. ¿Qué es eso?, preguntó Mariana al ver los trazos azulados que comenzaban a brillar sobre la tibia izquierda. Tinta fosforescente, inyectada dentro del hueso. Esto no lo hizo un amateur, respondió Lemus mientras tomaba notas frenéticamente. No se puede ver a simple vista, pero al parecer, alguien tatuó los huesos desde dentro, literalmente. En la tibia estaba grabada una secuencia alfanumérica. En la clavícula, una serie de letras sueltas, como iniciales. Y en la pelvis, algo más siniestro. La silueta de una serpiente enroscada, con una calavera por cabeza. Un símbolo, una firma, una advertencia. Mariana comenzó a reconstruir cada imagen, ayudada por el equipo de imagen forense. A medida que armaban el modelo 3D de los huesos, las marcas ocultas cobraban sentido. Eran como coordenadas, como claves de acceso. Como si el cadáver fuera una caja fuerte y el cuerpo mismo guardara las llaves. «Mira esto», dijo uno de los técnicos, ampliando una de las marcas. «Es un patrón. No solo es simbólico, tiene lógica geométrica». «¿Qué tipo de lógica?» «Parece una plantilla, como un plano». «¿De qué?» «No lo sé, pero tiene la misma proporción que la planta de una casa». Mariana lo entendió todo en ese momento. No estaban siguiendo pistas genéricas. El cadáver no apuntaba al pasado. Apuntaba a un lugar, una dirección, una escena. Tal vez, la escena del crimen original. Con la ayuda del geógrafo forense, lograron proyectar las marcas sobre un mapa real, alineando proporciones y escalas. El plano coincidía con una propiedad abandonada en las afueras del condado de Santa Ana, una finca que alguna vez fue un centro de rehabilitación, cerrada desde 2009. «¿Quién era el dueño?», preguntó Mariana. «Nombre falso.
Contrato firmado por un tal Raúl Z, respondió la archivista. Nadie logró identificarlo. El predio quedó embargado y vacío, pero Mariana no se dejó intimidar. Volvió al lugar, y esta vez, algo había cambiado. La verja oxidada había sido forzada recientemente. La maleza estaba pisoteada. Y dentro del edificio, en el ala sur, había un olor que ella conocía muy bien. Muerte, muerte reciente. Avanzó sola, linterna en mano. Cada habitación vacía era un eco de dolor. Pero fue al llegar al sótano cuando lo encontró. Un segundo cuerpo, en posición fetal, casi momificado por el ambiente seco y la oscuridad. La escena era grotesca, pero no aleatoria. En la pared, con pintura negra, alguien había escrito: "El primero habló, gritó". El segundo cadáver tenía una venda en los ojos y los labios sellados con cera. Pero lo más espeluznante estaba en el suelo. Rodeando el cuerpo, en un círculo perfecto, había docenas de pequeños objetos: pétalos secos, trozos de papel quemado, astillas de madera, fragmentos de fotografías, una especie de ritual. O quizás una forma simbólica de cerrar la boca a los que sabían demasiado. Mariana retrocedió, sintiendo una punzada de náusea, y entonces lo vio. En una de las paredes, escrito con un marcador rojo, un nuevo mensaje: "Raza no mata, purifica". Volvió a comisaría esa misma noche. No podía dormir, no podía comer. Solo podía mirar las radiografías, las fotografías de los huesos, la imagen del símbolo en forma de serpiente. Y lo más perturbador de todo, la expresión congelada del segundo cadáver, como si, en el momento exacto de morir, hubiese visto algo que no podía ser contado. Los registros comenzaron a cruzarse, y entonces surgió una coincidencia, una que Mariana jamás habría esperado. El segundo cadáver, a pesar del estado de descomposición, presentaba una vieja prótesis dental, un modelo casi exclusivo, utilizado por clínicas privadas. Se logró rastrear su procedencia. La ficha médica pertenecía a un nombre borrado del sistema hacía años: Mateo Córdoba, un periodista de investigación, desaparecido en 2014. Último artículo publicado: La Hermandad de los Muertos, limpiamente muertos. Mariana imprimió aquel artículo y lo leyó entero. Era un texto críptico, lleno de insinuaciones y teorías. Hablaba de un grupo que elegía a sus víctimas, no por venganza, no por dinero, sino por ideología. Una ideología antigua, retorcida, que hablaba de purificación mediante la muerte controlada. Una especie de culto, pero sin templo, sin rostro. Mateo lo llamaba raza, y describía cómo operaban. Secuestraban a personas consideradas impuras. Pero la definición de impuro era arbitraria. Un pasado dudoso, una historia de abuso, un crimen que nunca fue castigado, una doble vida, una mancha que no se podía ver, pero que ellos sí detectaban. Y entonces, las mataban. Pero no de cualquier forma, las convertían en mensajes. Mariana cerró los ojos. Los dos cadáveres no eran solo víctimas, eran advertencias, símbolos, códigos que revelaban una red silenciosa, y alguien, quizás uno de ellos, había traicionado al grupo, y como castigo, su cuerpo fue convertido en la prueba más peligrosa, una autopsia viviente, una confesión desde la muerte. La reconstrucción facial del primer cadáver seguía avanzando, y una hipótesis nueva comenzaba a flotar en el aire. ¿Y si no estamos viendo el rostro original?, dijo uno de los técnicos. ¿Y si fue modificado? El silencio se hizo absoluto. Lemus, que hasta ahora había mantenido la calma, se levantó de golpe. ¿Estás diciendo que este cadáver podría haber sido intervenido quirúrgicamente para parecerse a otra persona? Exacto. Y no sería la primera vez. Hemos visto casos así entre los cárteles. Pero esto es más sofisticado. ¿Y con qué propósito?, preguntó Mariana, ya sabiendo la respuesta. Para confundir. Para hacer que lo confundiéramos. Para ponerle otro nombre al muerto.
o para esconder la identidad real del asesino. En el rostro de la víctima, a Mariana se le heló la sangre. Y entonces volvió a mirar la imagen en la ficha de Sebastián Roca. El hombre que había desaparecido años atrás, el sospechoso intocable, el rostro, era casi el mismo. Pero ¿y si Sebastián no era el asesino? ¿Y si era la víctima? ¿Y si el cadáver de la cantera era en realidad él? La siguiente pista apareció al día siguiente. El análisis de los dientes reveló una microfalla en una muela, una fisura muy pequeña pero con restos atrapados en su interior. Fibras, no textiles, vegetales, y junto con las fibras, esporas de un tipo de hongo. Un hongo que solo crecía en un lugar muy específico, un sótano antiguo, húmedo, cerrado por años. El mismo tipo de sótano donde habían encontrado al segundo cuerpo. Mariana sintió como todo se cerraba, como si los muertos, en silencio, estuvieran arrastrándola hacia una verdad demasiado oscura para pronunciarla. El cadáver no hablaba, gritaba, y estaba señalando a un lugar específico, a un momento concreto, y a alguien con nombre y apellido. Faltaba solo una pieza. Y entonces llegó la llamada, una voz distorsionada, una frase única. Dejen de buscar, porque lo que van a encontrar los va a destruir a ustedes también. Mariana colgó, pero supo en ese instante que ya no había vuelta atrás, porque el cadáver lo había dicho todo, y solo faltaba escucharlo completo. El teléfono de Mariana no volvió a sonar durante días, ni una sola llamada, ni un solo mensaje, nada. Y sin embargo, el silencio era más ruidoso que cualquier amenaza. La sensación de que alguien, o algo, estaba observando sus pasos, se volvió tan pesada como la sangre en sus venas. Sabía que no podía confiar en nadie, pero tampoco podía detenerse, porque mientras el cuerpo hablaba desde la muerte, los vivos guardaban un silencio aún más oscuro. El hallazgo del segundo cadáver había conmocionado al equipo forense. Las coincidencias eran tan precisas que parecían una coreografía macabra. 2 cuerpos, 2 ubicaciones conectadas, 2 mensajes escritos en paredes diferentes, pero con el mismo tipo de tinta, el mismo trazo, la misma firma invisible. Raza. Mariana repasó el artículo del periodista asesinado. Las conexiones eran demasiado nítidas para ignorarlas. El texto hablaba de un grupo que operaba sin rostro, sin jerarquías visibles, pero con una organización milimétrica. No dejaban rastros digitales, no usaban nombres reales, no reclutaban, observaban, elegían y actuaban. La oficial comenzó a revisar expedientes de desapariciones sin resolver de los últimos 15 años. No porque esperara encontrar un patrón lógico, sino porque su instinto, ese que no se aprende en la academia, le decía que las respuestas estaban enterradas entre esos nombres olvidados. Y entonces lo encontró. Un caso archivado en 2010. Una mujer. Nombre: Eva Fonseca. Edad al desaparecer: 28 años. Profesión: enfermera. Lo curioso no era su desaparición, era lo que dejó atrás. Una nota escrita a mano, nunca divulgada al público, que decía: me han estado observando, saben cosas que ni yo sabía de mí. Dicen que soy indigna, que el mundo no notará mi ausencia. Si desaparezco, fue porque me eligieron. El caso fue descartado como suicidio, pero jamás se encontró su cuerpo. Ni una pista, ni una llamada, nada. Mariana sintió una presión en el pecho al leer esa nota. No era paranoia, era conocimiento. Eva sabía que algo venía por ella. Sabía que el silencio no era casual. Y sin embargo, nadie la escuchó. Hasta ahora, decidió visitar a la única persona que figuraba como contacto en la denuncia de desaparición, la madre de Eva. La encontró en una casa modesta, en las afueras de la ciudad. Una mujer de rostro cansado y manos inquietas, que aún dejaba la luz del porche encendida cada noche, por si volvía. ¿Cree que fue asesinada?, preguntó Mariana con cuidado. La mujer asintió sin pestañear. No lo creo, lo sé. ¿Quién cree que fue? Gente que cree que puede decidir quién merece seguir vivo.
Las palabras quedaron flotando en el aire como cuchillas. Mariana le mostró una de las fotos del símbolo encontrado en el hueso del primer cadáver. ¿Le resulta familiar? La mujer lo miró durante un largo segundo. Eso lo dibujó Eva. En una hoja. No sabía qué significaba. Dijo que lo veía en sueños, o en recuerdos, que no eran suyos. La oficial se fue con el estómago revuelto. Aquella mujer no tenía por qué mentir. Y la idea de que Eva hubiese soñado símbolos que pertenecían a una organización secreta no sonaba como una coincidencia. Sonaba a control, a manipulación, a vigilancia extrema. Horas después, Mariana regresó a comisaría. Y allí la esperaba algo que le erizó la piel. Sobre su escritorio, sin que nadie supiera cómo había llegado, había un sobre blanco, sin remitente, sin huellas, solo una hoja dentro. Con una frase escrita con tinta negra. Tú también estás siendo observada. Fue a ver las cámaras de seguridad del edificio. Nadie extraño había entrado. Nadie había sido captado acercándose a su despacho, pero había un segundo de interferencia en el sistema. Una imagen borrosa, un rostro tapado con capucha, un parpadeo. Y luego, nada. Aquella noche, decidió dormir en su coche, aparcada frente a la morgue. Quería estar cerca del cadáver, no por morbo, sino porque en el fondo sentía que el muerto aún tenía más que decir, más que señalar, más que acusar, y no se equivocaba. A las 3 de la madrugada, la alarma del laboratorio forense se disparó. Mariana corrió adentro. Todo estaba cerrado, nada robado, nada forzado. Pero sobre la plancha de acero, el cadáver ya no estaba en la posición original. Había sido movido. Estaba ahora con el brazo derecho extendido hacia el suelo, apuntando a un pequeño drenaje. Dentro del drenaje, los técnicos encontraron un pequeño frasco sellado con cera negra, y dentro del frasco, un diente. Pero no era del cadáver, era de otra persona. El análisis dental reveló que pertenecía a una mujer joven. ADN femenino. No coincidía con ningún registro oficial, excepto uno. Un archivo clasificado, accedido solo mediante autorización especial. Mariana logró ingresar con una credencial que ya no debía usar. Y allí estaba. El ADN coincidía con los restos encontrados en una excavación clandestina en 2011. Un caso sin resolver. Otra desaparición. Nombre de la víctima. Claudia Mendieta. Periodista. Colaboradora de Mateo Córdoba. Uno a uno, los muertos comenzaban a estar conectados. No solo por la organización Raza, sino por lo que sabían, por lo que estaban a punto de publicar, por los secretos que, en vida, quisieron revelar, y que ahora gritaban desde el silencio. Pero no todo era cadáveres y coincidencias. Había vivos, gente que sabía, gente que callaba. Mariana lo supo cuando un hombre se presentó en la comisaría, temblando. Ojos rojos, pulso inestable. Vengo a entregarme. ¿Por qué? Yo trabajé con ellos. ¿Con quién? Con Raza. Se llamaba Joaquín Belmonte. Tenía 62 años. Había sido parte del sistema penitenciario durante 2 décadas. Y entonces comenzó a hablar. No somos muchos, nunca fuimos. Pero estábamos en todas partes. En hospitales, en tribunales, en cárceles, en escuelas. Observábamos. Y después, decidíamos. Quiénes eran reciclables y quiénes no. ¿Y qué hacían con los que no? Desaparecían. ¿Quién daba las órdenes? No lo sé. Nunca vi su rostro. Solo recibíamos instrucciones. ¿Por qué ahora? ¿Por qué me lo dice? Porque yo también recibí una nota. Como la tuya. ¿Qué decía? Ahora tú también serás observado. El hombre durmió en la celda esa noche y no despertó. Según el informe, murió de un infarto. Pero Mariana no lo creyó. En la sábana de su cama había algo escrito con su propia sangre. El silencio. No me salvó. Los vivos sabían cosas. Los muertos, más aún. Y la verdad comenzaba a desbordarse como un río sin diques. Mariana comprendió, en ese momento,
que el cadáver no había sido abandonado. Había sido entregado, programado, manipulado para contar una historia. Y que lo más aterrador, aún no se había revelado. La sangre seca no grita, pero tampoco calla. A veces, lo que no vemos en el primer vistazo es lo único que realmente importa. Y cuando Mariana Aguirre volvió a la escena del primer cadáver, fue precisamente eso lo que encontró. Un detalle, una mancha, una historia grabada con sangre. Literalmente, había pasado casi una semana desde que el cuerpo fue hallado en la cantera. Ya lo habían fotografiado, medido, analizado, embalado y trasladado. Pero nadie había reparado en la roca directamente bajo la cabeza del muerto. Una roca grande, plana, que había servido como base para reposar el cráneo. Y justo allí estaba la marca. Era una mancha casi imperceptible, invisible a simple vista. Pero bajo la luz oblicua del atardecer, y con la humedad bajando, se distinguía un rastro, un goteo fino, regular, como si la sangre hubiese caído en línea recta, no salpicada, no por violencia, por gravedad. «Esto no es sangre del trauma», dijo Lemus, examinando el patrón con una lupa. «Esto es sangrado post-mortem». ¿Y cómo es posible? Solo si el cuerpo fue vaciado, manipulado y vuelto a posicionar. Aquella revelación reescribió por completo la escena. El cuerpo no fue simplemente abandonado allí, fue exhibido, preparado con minuciosidad quirúrgica para parecer una víctima limpia. Pero la sangre se había resistido a mentir. Y Mariana, por primera vez, comprendió que cada elemento de esa escena había sido diseñado como una trampa mental. Para confundir, para desviar, o para decir algo más, porque entonces algo aún más inquietante sucedió. Los técnicos descubrieron que bajo esa roca, incrustado en una pequeña grieta, había un papel doblado varias veces y sellado con cera. Parecía inofensivo, hasta que lo abrieron. Dentro había una hoja arrancada de un cuaderno, con letras escritas a mano, temblorosas. Decía: «Mi muerte ya está decidida, pero no será en vano. Si estás leyendo esto, aún puedes elegir. Yo elegí hablar. Ellos no perdonan a los que hablan». La firma al pie era ilegible, pero junto al texto había algo mucho más perturbador. Un número. 27. ¿27 qué?, preguntó Mariana. Nadie lo sabía, pero la cifra quedó clavada como un anzuelo en su mente. Esa misma noche, volvió a revisar el registro de desapariciones, y al aplicar un filtro con los elementos coincidentes, edad entre 25 y 40, profesión vinculada a instituciones públicas, sin antecedentes penales, desaparecido sin rastro y sin resolución judicial, encontró algo alarmante: 27 coincidencias exactas, en los últimos 12 años, y todas en un radio de 80 kilómetros. «Están cazando», dijo Mariana en voz baja, como si solo al pronunciarlo ya se volviera más real. «Están eligiendo a quién borrar». No era una suposición, era un patrón, uno brutal, uno que nadie había querido ver, o peor, que muchos sabían, y decidieron callar. Volvió con Lemus al laboratorio. ¿Y si este cadáver no fue una víctima al azar? ¿Y si fue el número 27? Lemus asintió, serio. Y si nos dejó su número, es porque sabía que lo era. ¿Entonces era parte del grupo? ¿O alguien que logró entrar, ver, y decidió traicionar? El análisis de la sangre reveló otra pista, algo sutil, una alteración en los niveles de hierro, un tipo de suplemento específico que no se encuentra fácilmente. Este compuesto se receta a personas sometidas a terapias experimentales contra el insomnio crónico. Solo 4 clínicas lo utilizan en esta región, informó el toxicólogo. Mariana tomó nota. Una de ellas ya no existía. Otra era una fachada. La tercera estaba en revisión por el Ministerio de Salud. Y la cuarta tenía un nombre que estremeció a Mariana: Centro Clínico Raza Corporis. No había registros públicos de esa clínica, pero un contacto en el archivo municipal
le confirmó que se trataba de una antigua casa de reposo psiquiátrico, transformada en clínica privada y cerrada por reformas desde hacía 5 años. Mariana no pidió permiso, no solicitó refuerzos, solo fue. El edificio era enorme, aislado entre árboles, a medio camino entre hospital y prisión. Las ventanas tapiadas, el portón oxidado, y sin embargo, al entrar, todo parecía estar en funcionamiento. Luz tenue, cámaras activas, puertas internas cerradas con clave, y una sensación inmediata de que alguien acababa de irse. En el primer piso, encontró un archivo abierto sobre un escritorio. Un solo nombre subrayado con marcador rojo. Sebastián Roca, el desaparecido, el posible cadáver, el tal vez asesino. Y debajo de su ficha médica, una nota. Paciente fue advertido de las consecuencias. Su negativa lo hace elegible para intervención irreversible. Mariana apretó el papel entre los dedos. Ese lugar no era una clínica, era una sala de selección, un laboratorio de decisiones finales. Y mientras lo recorría, los pasillos parecían cerrar sobre ella. Al fondo del edificio encontró una sala forrada en aluminio, una camilla, un juego de bisturíes y una cámara, encendida. En la pantalla de la cámara, una grabación estaba a punto de comenzar. Mariana dudó, y luego presionó play. El rostro que apareció era inconfundible, el mismo rostro del cadáver, pero vivo, con los ojos abiertos, mirando directo a la lente. Mi nombre es Sebastián Roca. Si estás viendo esto, significa que fracasé. Significa que no logré escapar. He dejado pistas. Mi cuerpo es la última de ellas. Raza existe. Yo fui parte, pero quise salir, quise contar, y por eso estoy muerto. Pero su voz se quebró. Y entonces dijo algo que lo cambió todo. No soy el único. Hay otro. Él sigue adentro, y él no quiere salir. Él cree, él elige. Él dirige. La grabación se cortó, y en la pantalla solo quedó un último mensaje. No es una organización, es una idea. Y las ideas no mueren. Mariana sintió cómo el aire se volvía más denso. Sabía que no debía estar allí, y cuando escuchó un golpe en la puerta trasera, supo que no estaba sola. Corrió, subió las escaleras, salió por una ventana. Cayó mal. Se torció el tobillo, pero no se detuvo. No hasta estar de nuevo en el coche, con el motor encendido y la grabación en el bolsillo. Esa noche no volvió a casa. Se encerró en una habitación de hotel con las luces apagadas y el corazón latiendo como una sirena. Y por primera vez, lloró. Lloró por todos, por Eva, por Mateo, por Claudia, por Sebastián, y por los 26 anteriores, pero sobre todo, por el 28, porque ya sabía que el cadáver no era el último. Sabía que alguien más estaba marcado, que alguien más iba a hablar, o a morir por hablar, y que esa persona podía ser ella. El miedo no tiene forma, pero tiene olor. Un olor ácido, metálico, denso, que se queda pegado a la ropa, a las paredes y a los recuerdos. Mariana Aguirre ya lo reconocía. Era el mismo que sintió al entrar en la cantera. El mismo que invadía los archivos polvorientos de casos sin cerrar. Y ahora, el mismo que flotaba, invisible, sobre su propia piel. Porque cuando el enemigo es invisible, lo único que queda es el instinto. Al amanecer, Mariana volvió a la morgue. El lugar estaba vacío, pero su corazón no. Sabía que ya no había tiempo. Que no se trataba de encontrar culpables, sino de detener el ciclo, antes de que alguien más muriera. Y entonces lo vio. Una hoja nueva pegada en la puerta de la sala de autopsias. Papel blanco, tinta azul, letra temblorosa. El siguiente está más cerca de lo que crees. Nada más, nada menos. No había cámaras funcionando esa noche. Todas, supuestamente, en mantenimiento. No había personal de guardia, ninguna entrada forzada. Y sin embargo, ahí estaba la nota. Una más,
Una más entre tantas señales que se acumulaban como cenizas de un incendio que nadie quiso apagar. Mariana no lo dudó. Pidió acceso a la base entomológica forense. Quería saber lo que los insectos decían, porque si el cadáver hablaba con tatuajes, huesos y símbolos, los insectos gritaban con su presencia. Lemus, aunque cansado, seguía en pie. «Hay algo que no te he dicho», confesó, con voz baja. «Cuando analizamos el cadáver, encontramos larvas en zonas muy específicas del cuerpo». «¿Y eso qué significa?» «Significa que fue expuesto a la intemperie, en más de un lugar». Mariana se quedó en silencio. «¿Quieres decir que el cuerpo fue movido varias veces antes de aparecer en la cantera?» «Exacto. Al menos 3 ubicaciones distintas. Sabemos esto por la variación en la especie de larvas y su desarrollo. Algunas solo pueden nacer en humedad alta. Otras, en ambientes cerrados. Eso lo cambiaba todo. Porque significaba que el cadáver no fue dejado allí por error. Fue transportado, exhibido y colocado en lugares concretos para dejar rastros. Mariana sintió una mezcla de repulsión y respeto. Aquel muerto no solo había sido víctima, había sido instrumento, un cadáver convertido en mensaje. Y ahora, en mapa. Los informes entomológicos fueron más precisos de lo esperado. Los huevos de una especie concreta de mosca solo se desarrollan cerca de agua estancada. En la región, solo había un lugar con esas características. La estación de bombeo vieja, al borde del canal industrial. Mariana fue sola, otra vez. El edificio estaba clausurado desde hacía más de una década. La estructura oxidada, rota, pero aún en pie. Y al ingresar, un hedor la golpeó con violencia. No a muerte reciente, no a podredumbre. Era algo peor. El olor de la culpa. En el subsuelo, encontró lo que ya temía. Un espacio oculto. Un compartimiento entre paredes. Un escondite. Y dentro de él, papeles, expedientes, fotografías. Todas con lo mismo. Rostros, nombres. Y una palabra sellada con tinta negra sobre cada archivo. Elegible. 26 carpetas, ordenadas por fecha, por región, por nivel de riesgo. Y en una caja aparte, el número 27, vacía. Era como si todo estuviera documentado, clasificado. Como si la muerte fuera un trámite, una burocracia siniestra ejecutada por un sistema en las sombras. Mariana se sentó en el suelo. Sintió náuseas, frustración, ira y miedo. Miedo real. Miedo de entender que no estaban ante un asesino, ni un grupo, sino un método, una doctrina, una especie de purga controlada por aquellos que creían tener el derecho de decidir quién merecía existir. Regresó con los documentos al cuartel, pero antes de entrar, dudó. ¿En quién confiar? ¿Quién más estaba al tanto? ¿Quién más sabía de los elegibles? ¿Y por qué nadie había hecho nada? Entró en el despacho del subcomisario Duarte. Un hombre con 3 décadas en la fuerza, rostro impenetrable y pulso de hierro. Mariana dejó las carpetas sobre su escritorio. «Explíqueme esto». Duarte hojeó los papeles con calma. Demasiada calma. Y entonces dijo algo que congeló el aire. «No deberías haber visto esto, Mariana». «¿Cómo dice?» «No te lo tomes personal. Todos creemos que estamos salvando el mundo, hasta que entendemos que no nos corresponde salvar a todos». Mariana retrocedió un paso. Lo entendió todo. Duarte sabía. Duarte estaba dentro, quizás desde el inicio, y entonces, como si lo hubiera estado esperando, él sacó de su cajón un sobre. Lo deslizó hacia ella. «Esto es para ti. Llegó esta mañana». Mariana lo abrió. Dentro, una sola hoja. Nombre: Mariana Aguirre. Estado: observada a nivel 1. Fecha de evaluación: próxima. Y debajo, una nota escrita a mano. «Te avisamos, tú elegiste hablar». Mariana no dijo nada. No pidió explicaciones. Solo se dio media vuelta y salió. Corrió hasta su coche. Encendió el motor. Y no paró de conducir hasta que la ciudad quedó detrás. No tenía un plan, solo una certeza. Ella era el cadáver número 28. Y si quería vivir, tenía que desaparecer antes de que lo decidieran por ella. Horas después,
Estacionó frente a una casa solitaria en el campo. Tocó la puerta. La abrió una mujer con el cabello recogido y las manos manchadas de tinta. ¿Eva Fonseca? Depende de quién pregunte. Soy Mariana. No estás muerta. Tú tampoco, aún. Eva le sirvió té, cerró todas las cortinas, apagó su teléfono y entonces habló. Yo también recibí la nota. También vi mi nombre en la lista. Me advirtieron, me buscaron, me marcaron, pero me fui. Me borré. No es fácil, no es perfecto, pero estoy viva. ¿Cómo escapaste? Tuve ayuda. ¿De quién? De alguien que estuvo adentro. Y luego quiso salirse. ¿Sebastián Roca? Eva bajó la mirada. Él fue el primero que intentó detenerlos desde adentro. El primero que entendió que la idea había tomado vida propia. ¿Qué idea? La de que el mundo puede corregirse eliminando lo que ellos consideran errores humanos. Y para ellos, los errores somos nosotros. Mariana sintió un temblor en el estómago. No era miedo, era claridad. Por fin entendía todo. Los cadáveres eran solo el final visible. Pero la verdadera muerte empezaba mucho antes. Cuando te miraban, te clasificaban y decidían que ya no eras necesario. Eva se acercó, le tomó la mano y le dijo algo que se clavó como un cuchillo. Ya no se trata de resolver un crimen, ahora se trata de impedir el siguiente. Y si no lo haces tú, nadie más lo hará. Mariana respiró hondo. Sintió la carga de todos los muertos sobre su espalda, los 27, y los que vendrían. Se puso de pie, y juró que ese cadáver, el que había hablado sin voz, el que había dejado pistas en su piel, el que había resuelto su propio asesinato, no iba a morir en vano. A veces, la verdad no está en los grandes discursos, ni en los documentos secretos. A veces, está en lo más pequeño, en lo que todos descartan, en lo que parece irrelevante, como la suciedad bajo una uña, como un trozo de mundo atrapado en el cuerpo de un muerto, que se negó a morir en silencio. Mariana Aguirre no podía dejar de pensar en el cadáver, en todo lo que les había dicho, y en todo lo que todavía no habían descubierto, porque si algo había aprendido en las últimas semanas, era esto: cada detalle importa, especialmente cuando quien lo dejó sabía que lo iban a buscar. Esa mañana, mientras el cielo se teñía de gris y el viento soplaba con furia en el campo, Mariana pidió un favor especial: volver al cuerpo, volver a ese cadáver que había sido su guía, su mapa, su grito en la oscuridad. Lemus no hizo preguntas, solo asintió, y la acompañó en silencio al depósito forense. El cuerpo seguía allí, frío, calmado, pero no inerte. Aún cargaba secretos, y Mariana lo sentía. «Quiero que me muestres sus uñas», dijo sin titubear. Lemus se acercó. Colocó una lámpara especial sobre la mano derecha. Nada anormal. Uñas limpias, aunque dañadas. Rastros mínimos de queratina erosionada. Pero al revisar la mano izquierda, Lemus detuvo el movimiento. «Aquí hay algo». Con unas pinzas finísimas, retiró con extrema precisión el contenido atrapado bajo la tercera uña. Una mezcla de fibras, polvo y algo más. Un grano diminuto, negro, poroso. «Eso es», empezó a decir Mariana. «Piedra volcánica», interrumpió Lemus con el ceño fruncido. «Pero no de aquí». La muestra fue enviada al laboratorio de geología, y la respuesta no tardó. Origen: zona sur del macizo de San Aurelio. Terreno protegido. Cierre de acceso desde 2007 por riesgo de hundimiento. Mariana conocía el lugar. Un antiguo complejo minero, abandonado, olvidado. O eso creía. Esa misma tarde, tomó su arma, su linterna y su silencio, y condujo hasta allí. El camino era angosto. La vegetación lo devoraba metro a metro. Pero al llegar, el portón oxidado estaba abierto, no forzado, no roto, abierto, como si alguien la estuviera esperando. Dentro del complejo, el eco de sus pasos rebotaba como una amenaza, y el aire era diferente, pesado, denso, como si respirara un secreto.
Avanzó con cautela. Cada pasillo era una herida, cada sala una tumba sin nombre, hasta que encontró la puerta. Una gran chapa oxidada con una marca grabada en el centro. El símbolo de la serpiente enroscada. Mariana dudó, pero su mano no. Empujó la puerta y bajó. Escalones húmedos. Silencio absoluto. Y al final, una sala iluminada por velas. Y en el centro, una mesa. Y sobre ella, un mapa. Real. Preciso. Marcado con puntos rojos. Cada punto. Una víctima. Cada círculo. Una selección. Y en una esquina del mapa, escrito a mano, próximo, Mariana Aguirre. Evaluación en curso. Mariana tembló. Sintió el frío de saberse marcada, el peso de ser el siguiente punto, pero también la certeza de estar en el lugar correcto. Tomó fotos, grabó todo, recorrió cada centímetro. Encontró más, archivos, videos, grabaciones de sesiones con las víctimas antes de ser elegidas, entrevistas, confesiones arrancadas con manipulación, miedo o promesas vacías. Y en la última cinta, una voz conocida, Sebastián Roca, pero no hablando como víctima, sino como alguien que ya lo había aceptado. Elegimos, sí, pero lo hacemos por el bien común. El mundo necesita equilibrio, y a veces, ese equilibrio exige decisiones difíciles. Yo fui parte, pero hoy, yo seré parte del mensaje. Entonces entendió todo. Roca se entregó. Se dejó convertir en cadáver. Pero antes preparó cada pista, cada símbolo, cada paso. El cuerpo fue su última acción. Su confesión, su acto de rebelión. Mariana no lloró, no gritó, solo salió del complejo, cerró la puerta y le prendió fuego. Mientras las llamas consumían aquel nido de muerte, juró que no se detendría. Porque ahora sabía lo suficiente. Tenía pruebas, nombres, ubicaciones, y tenía algo que Raza no esperaba. Una historia real. Una historia que podía contarse. Una historia que no podía matarse. Pero no llegó lejos. A 10 kilómetros del lugar, en plena carretera, una camioneta negra bloqueó el camino. 3 hombres bajaron sin rostro visible, sin placas, sin prisa. Y entonces uno habló. Se te advirtió, oficial Aguirre. Lo sé, dijo ella sin bajar la mirada. Por eso vine preparada. Metió la mano bajo el asiento, activó el transmisor. Todo lo que había encontrado. Ya estaba subido, archivado, respaldado, listo para salir a la luz si algo le ocurría. Los hombres lo sabían. No dijeron nada. Uno de ellos se acercó, le tendió una hoja. Evaluación final, suspendida. Y debajo, una sola palabra, observada. Mariana entendió. No iban a matarla, no aún. Iban a vigilarla, esperar, ver si se quebraba, si callaba o si hablaba. Volvió al coche, respiró hondo y lo decidió. Si ellos pensaban que el miedo la iba a callar, no la conocían. La historia no había terminado, apenas comenzaba y el cadáver que resolvió su propio asesinato, estaba a punto de hacerse escuchar. El silencio tiene una forma distinta cuando sabes que te están mirando. Ya no es quietud, es vigilancia. Ya no es calma, es tensión. Como si cada rincón guardara ojos invisibles. Como si cada paso que das fuera el eco de alguien más que lo dio antes. Y no volvió. Mariana Aguirre vivía ahora en ese tipo de silencio. Desde que recibió la hoja con la palabra observada, algo cambió. No había intentos de matarla. No había amenazas nuevas. Solo presencia. Presión. Ese peso invisible sobre los hombros. La certeza de que todo lo que hiciera estaba siendo anotado. Como si su vida entera se hubiera convertido en un juicio. Y cada respiración en una prueba. Pero Mariana ya no tenía miedo. Ya no era una oficial que seguía un caso. Era una testigo, una sobreviviente, y lo más peligroso de todo, una mujer que conocía la verdad. La investigación que nadie quiso abrir, ella la abrió. Los archivos que nadie quiso cruzar,
ella los cruzó. Y los muertos que todos quisieron olvidar, ella los hizo hablar. 27 cuerpos. Una red invisible. Una organización que no era una mafia, ni una secta, ni una empresa. Era una idea, una doctrina, una lógica perversa disfrazada de justicia. Un castigo diseñado por quienes se creían puros. Una limpieza sin agua, sin armas visibles, sin huellas, hasta que apareció él, el cadáver. Aquel que decidió dejar de ser solo un cuerpo. Aquel que, desde la autopsia, apuntaba con cada hueso, con cada corte, con cada pista implantada antes de morir. Mariana sabía que si la historia debía ser contada, no podía ser desde un despacho, ni desde un tribunal. Tenía que ser contada con la crudeza de los que han estado frente al abismo, y han vuelto para arrastrar la verdad desde allí. Fue entonces cuando decidió exponerlo todo. No en un informe policial, no en un expediente judicial, sino en lo único que aún no podían controlar del todo, la opinión pública. Envió las grabaciones a medios independientes, publicó las fotos del símbolo en huesos, mostró los archivos, los mapas, las selecciones, y la cinta donde Sebastián Roca, muerto pero vivo en video, decía con voz quebrada: si me están viendo, ya estoy muerto. Pero no soy el único, ni seré el último. A menos que alguien escuche, a menos que alguien hable. Y alguien habló. Mariana. En menos de 48 horas, la historia estalló. Los noticieros no podían ignorarlo. Las redes sociales ardían. Las imágenes se compartían. La frase «el cadáver que resolvió su propio asesinato» se volvió viral. Pero la reacción no fue la que Mariana esperaba. Porque la verdad, cuando es demasiado fea, no siempre libera. A veces asusta, a veces paraliza. Y otras, es negada. Muchos la llamaron loca. Otros dijeron que era un montaje, una estrategia, una historia falsa para crear miedo. Los más peligrosos fueron los que la ignoraron con una sonrisa. Los que sabían que todo era cierto, y eligieron seguir como si nada. Y entonces comenzó la segunda parte del plan. No el de ella, el del cadáver. El de Sebastián, porque en el cuerpo había una pista más. Una que nadie había entendido. Lemus lo descubrió días después, al revisar por última vez los restos. Al limpiar el cráneo. Descubrió que dentro del hueso frontal, justo donde la perforación quirúrgica había sido hecha antes de la muerte, había un microdispositivo sellado con resina. No un chip, no una cámara, un simple transmisor, con una sola función: emitir una señal cuando se expusiera al calor corporal de alguien vivo. Era una trampa, una alarma, una mano extendida desde la tumba, y cuando lo activaron, recibieron la ubicación exacta de otra instalación, oculta, subterránea, nunca registrada. Mariana fue con un pequeño equipo, no oficial, no autorizado, solo gente que había perdido tanto como ella. Entraron con cuidado. Lo que encontraron fue peor que cualquier escena. Camillas, fotos, fichas, grabaciones. Y 3 cuerpos nuevos, frescos, limpios, marcados. Y una pared con una frase pintada en rojo. El mundo necesita limpieza, y nosotros somos su detergente. Mariana cayó de rodillas. Sabía que eso era la prueba definitiva. El rostro de la ideología. El rostro de la muerte con pretensión de justicia. Pero también sabía que lo más importante estaba aún por ocurrir. Porque uno de los cuerpos no estaba muerto. Tenía pulso, débil, pero presente. Una mujer, desnuda, con el rostro vendado, y una palabra escrita en su pecho. Dudosa. La llevaron al hospital. Sobrevivió. Y al despertar, dijo lo impensable. Yo era parte, yo creía, hasta que me eligieron a mí. Aquella confesión fue el punto de quiebre. La historia cambió. El relato dejó de ser ficción. Ahora había una víctima viva, una executora, una traidora del sistema, una mujer que señaló, con el dedo tembloroso, a quienes antes había servido. Y entonces, como si lo hubiera estado esperando, lo dijo. El que dirige todo no es uno, son 3. Un juez, un médico y un sacerdote.
Ellos deciden, ellos eligen, ellos limpian. No dio nombres, no por miedo, sino porque según ella, los nombres ya no importaban. Los rostros cambian, las ideas no. Si no los detienen ahora, alguien más ocupará su lugar. Mariana entendió que el cadáver no solo había resuelto su asesinato, había expuesto una maquinaria, una fe ciega en una falsa pureza, una fábrica de selección disfrazada de redención, un sistema que funcionaba en las sombras y que solo podía ser detenido si el mundo miraba. Y ahora, gracias a Sebastián, el mundo miraba. La investigación se volvió internacional. Varios países comenzaron a revisar casos similares. Desapariciones, cadáveres limpios, notas anónimas, archivos sin firmar. El patrón se repetía, una y otra vez, con otros nombres, con otras víctimas, pero con la misma lógica. Mariana dejó la fuerza, no porque se rindiera, sino porque entendió que su lucha ya no cabía en los márgenes de un uniforme. Ahora enseñaba, escribía, hablaba, contaba la historia del cadáver, del hombre que usó su propia muerte como grito, del asesinado que se convirtió en detective desde el otro lado, del mártir que dejó una autopsia como legado, y cuyo dedo, aún hoy, sigue señalando desde la tumba, porque algunos cuerpos desaparecen, otros son olvidados, pero hay unos pocos que deciden hablar, y cuando lo hacen, aunque nadie quiera escucharlos, ya es demasiado tarde para callarlos.